Amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga en este hermoso día, en esta tarde. Doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y a todos aquellos que van a escuchar el mensaje, esperando de que sea una palabra de aliento, que el consejo de la palabra de este día nos ayude a meditar en aquellas cosas que es menester que nosotros reemprendamos. Le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que se van a conectar para escuchar el mensaje, aquellos que lo van a escuchar posteriormente, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Y es así, amados hermanos, que vamos a comenzar este tiempo hermoso y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, pidiéndote en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, administre tu palabra en nuestra vida. Bendice a cada uno de aquellos que se van a conectar, que van a escuchar el mensaje. Y, oh Dios, ayúdanos para que reflexionemos en esta tarde. Que el consejo que tú traes a nuestra vida, Padre, lo sepamos aprovechar. Fortalécenos. Bendice a todos aquellos, donde quiera que se encuentren, Señor, que tienen un corazón dispuesto para alimentarse. Te pedimos por cada uno de ellos. Gracias por darnos la oportunidad de llevar este mensaje, de enviar este mensaje para cada uno de aquellos que necesitan y anhelan escuchar tu palabra. Te pedimos tu bendición y la asistencia de tu Espíritu Santo para que pongas gracia en mí, pongas sabiduría y que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos gozosos porque una vez más el Señor nos permite, nos extiende la vida para que podamos allegarnos a ustedes llevando o enviando este mensaje. El tema del mensaje de esta tarde es: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Repito, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Este texto se encuentra en Isaías capítulo 60 y permítame leérselos. Dice el versículo 1: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es un llamado en este día para nosotros. Dios hace un llamado diciéndonos que nos levantemos, que reflejemos la luz de Cristo. Por eso, quiero introducirme a través de este pequeño comentario. ¿Conoce usted o ha conocido usted a alguien que le haya permitido a Jesús reflejar su imagen a través de él o de ella?
¿Ha conocido usted o conoce usted a alguien que le haya dado la oportunidad a Jesús de que su luz brille a través de él? En 1986 hice un viaje a El Salvador y me quedé una semana en la casa de una familia. Esta familia tenía sus 3 hijas y un varoncito. Habían 2 jóvenes, adolescentes, 2 muchachas, que estaban estudiando en un colegio de monjas. Una de ellas era más acérrima, no quería escuchar, no escuchaba. Que con los años, gracias a Dios, se convirtió al Señor y estuvo trabajando mucho tiempo para la gloria de Dios. Pero esta joven a la que me refiero esta tarde, oportunidad, abría la puerta porque nos daba la opción de poderle compartir y ella preguntar. En el colegio donde estudiaba, una de las normas que tenían los estudiantes era que para entrar a sus clases correspondientes tenían que entrar a la capilla a rezar el rosario. Por alguna razón, vaya usted a saber, esta jovencita rechazó esto desde el principio. No quiso entrar a la capilla. No quería entrar a la capilla. Llamaban a la mamá iba, se reunía con los maestros, con la directora, y le decían, no sabemos qué le pasa, pero ella no quiere entrar a la capilla. Porque Dios ya estaba hablando a su vida. El caso es de que la madre le dice un día a la directora, si no la pueden tener, no hay problema, me la llevo y la inscribo en otra escuela. Pero como la escuela era pagada, entonces a las monjitas no les quedó más que aceptar. O sea que la joven siguió estudiando en su escuela, pero no participaba a la hora de entrar a la capilla a rezar el rosario. En esa semana que estuve allá, le presenté el plan de salvación y entre preguntas y respuestas, la joven se entregó a Cristo. Tenía 14 años de edad. Dios entró a su vida, le hace el llamado y le dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Así, desde esa fecha hasta hoy, esa joven, de quien soy padre espiritual, de quien soy primo biológicamente y de quien soy hermano en Cristo, esa joven le permitió a Jesús que la imagen de Cristo fuera reflejada a través de ella. Y eso, amados hermanos, es lo que hay en nosotros. La Biblia dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, nos da un título el Señor. En San Juan dice, mientras estoy en el mundo, entre tanto estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero vosotros sois la luz del mundo. Vea qué cosa más hermosa. Y en el libro de San Mateo, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amados hermanos, nosotros hemos sido llamados para que la luz de Cristo resplandezca,
Nosotros debemos demostrar esa luz como una antorcha viva, como un faro. Usted sabe la función de un faro. Es sencilla. El faro únicamente está para alumbrar, para reflejar esa luz, para hacer que vienen en los barcos, para poder guiar a aquellas personas que necesitan, que están perdiéndose día a día, que seamos nosotros la guianza de estas gentes. Hace cientos de años, en el este, en un pueblito, había un hombre que caminaba con una lámpara de aceite encendida. Cierto día viene un señor y a través del reflejo de la luz de su lámpara lo reconoce. Y dice que él es su amigo, que él es el ciego del pueblo. Y asombrado el Señor le dice: oiga, pero ¿para qué trae usted una lámpara en su mano si usted es ciego? El ciego le responde y le dice: no traigo la lámpara para encontrar el camino, porque en medio de la oscuridad yo conozco las calles y puedo moverme de un lado a otro. La luz que llevo es para que los otros encuentren el camino viéndome a mí. ¿Se fijan? Y la Biblia nos dice de que somos una ciudad sobre un monte, y usted y yo somos esa ciudad sentada sobre el monte de Sión, sobre el monte de bendición. Somos esa ciudad que debemos destellar de esa luz para que todos aquellos que necesitan encontrar el camino lo encuentren, amados hermanos. Por eso el Señor nos enfatiza en esta tarde: levántate y resplandece, levántate y brilla. Desafortunadamente, amados hermanos y amigos, hay muchos cristianos que se han desvanecido, que la luz de Cristo se ha venido opacando paulatinamente. Es obvio de que de antes algunos ya habían empezado a dejar de alumbrar. Otros, por la situación en la que el mundo vive, han sucumbido. La luz de Cristo ha dejado de brillar. Nosotros hemos sido luz. En nosotros debe de haber esperanza para el perdido. ¿Por qué se opaca la luz de Cristo, hermanos? Versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Permítame decirle, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué la luz de Cristo se está opacando en muchos creyentes? ¿Sabe por qué? Por la negligencia, amados hermanos. La negligencia, el permitir que la luz de Cristo se opaque por medio de las cosas que nosotros no debemos de hacer. Las obras de la carne. Las obras de la carne han venido a estorbar, han venido a opacar la luz que Cristo está esperando que fluya de nosotros. ¿Cómo?
resentimientos, amados hermanos, egoísmo, celos como el del rey Saúl, la envidia, la amargura como Jezabel, los pecados ocultos dentro de la congregación, los pecados ocultos personalmente. Esas cosas han venido a opacar la luz que debe de brillar para dar esperanza, para dar aliento a aquel que está quebrantado. Vea, en el libro de Gálatas se nos hace un llamado. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay congregaciones donde muchas de estas cosas están dentro, patentes, amados hermanos. Y creemos, seguimos creyendo que la presencia de Dios está obrando dentro. No, hermanos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Saúl seguía diciendo de que Dios estaba con él. El rey Saúl insistía y decía que Dios lo había llamado a ese lugar y que Dios estaba con él. Y ya Dios se había apartado del rey Saúl por el pecado. En una congregación donde la mayor parte de estos pecados existen, no puede haber manifestación del Espíritu Santo. Y el siervo que diga que sí es mentiroso, porque la palabra de Dios indica de que por estas cosas la luz de Cristo se ha opacado en la vida de los cristianos. Yo conozco una congregación que lamentablemente han venido viviendo, no la gente, el liderazgo ha venido viviendo de aquello que eran, de aquello que tenían. Yo antes tenía pelo, ahora no tengo. No podemos quedarnos allí. Tenemos que permitir que Cristo brille por medio de nosotros. No podemos seguir añorando lo que éramos. No, ¿qué somos ahora? Nosotros debemos de levantar nuestros brazos, ser antorchas encendidas, servir de aliento, de guía, de fortaleza, de ánimo. Pero eso se ha desvanecido, hermanos. Se ha venido desvaneciendo paulatinamente. Hemos sido llamados para que nos levantemos, para que cumplamos la obra del Señor, para que hagamos el trabajo. Hemos recibido un título. Vosotros sois la luz del mundo. Somos los responsables de alumbrar en medio de las tinieblas. Somos los responsables, amados hermanos, de alentar a aquel que está caído, de fortalecerlo. Usted y yo, que tenemos la luz de Cristo, somos los responsables de poder sostener al débil. ¿Por qué se está opacando la luz de Cristo? ¿Por qué muchos cristianos, por qué muchos pastores, por qué muchos líderes hipócritas se han refugiado en sus cuevas como los conejos y no quieren salir a la luz porque está la pandemia? No pueden llamar por teléfono al pueblo porque tienen miedo a contaminarse por el teléfono.
teniendo vehículos, no pueden ir y visitar a la gente que está necesitada, que está desalentada, porque tienen miedo contaminarse, porque son cobardes, porque son miedosos, porque están atrincherados. ¿Saben lo que es una trinchera? Es una zanja que se abre en el campo de batalla, donde se refugian los soldados, especialmente cuando hay fuego cruzado. Ahí se refugian en esa trinchera. Así hay muchos líderes, así hay muchos pastores hoy en día que se han encerrado como los conejos debajo de la tierra y no sacan la cabeza más que para respirar y se vuelven a meter, porque son cobardes. Porque el diablo los tiene atados. Y usted les pregunta y dice: es que el Espíritu de Dios me ha hablado. Mentira, porque Satanás se viste de ángel de luz y Satanás viene susurrándole al pueblo de Dios que no mueva, que no se muevan, que no hagan, que no visiten, que no se preocupen por el enfermo, porque se van a contagiar. Eso es lo que Satanás dice. Y decía: hemos recibido el título, pero hemos recibido también consignas que tenemos que obedecer. La primera consigna es esta: el creyente luz no se debe de apagar. No se puede apagar, amados hermanos, porque el versículo 15, la parte de abajo dice: sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestro testimonio es necesario. Nuestro testimonio de que somos luz es importante, amados hermanos. Por eso el creyente luz no puede apagarse. No debe de apagarse, especialmente en este tiempo donde las tinieblas están sobreabundando, donde el temor se ha apoderado de muchos creyentes. No se puede apagar. Tiene que dar un testimonio. Amados hermanos, amigos, el diablo se está riendo en la cara de todos aquellos cristianos mediocres, de aquellos líderes, de aquellos pastores haraganes. El diablo se está riendo, porque ahora es cuando más debemos de salir a buscar las almas. Hay congregaciones que se han escondido, no quieren trabajar para el Señor, están atrincherados. Amados hermanos, hay que seguir el ejemplo de aquellos líderes que, sin importarles su condición, sin importarle el riesgo, buscan las almas, buscan la manera de alentar al caído. Hay una familia que todos se contagiaron con el virus. Todos. ¿Por qué? Porque lo dejaron todo. No porque fueran insensatos, sino porque obedecieron la voz de Dios, que era necesario preocuparse por aquellas almas que Dios les había encomendado, sin saber cómo se contagiaron, pero se contagiaron todos. Pero la gloria sea para Dios, porque todos se sanaron. Porque eso es lo que Dios quiere. Que le mostremos cuán valientes, cuán decididos estamos, que no importa lo que nos suceda, lo que importa es obedecer la voluntad de Dios. Hay pastores que son dignos de admirar, que son una inspiración, que no les permiten abrir los templos. Están predicando en los parqueos de la iglesia, pero están mostrando en el mundo que son antorchas encendidas, que son faros de luz para todo aquel que ande perdido, tenga un camino por donde caminar, por donde seguir. Esos son de inspiración. Pero hay otros pastores que son una decepción, amados hermanos. Líderes inútiles, cobardes. No podemos apagarnos en nuestro testimonio. Es vital. Es vital, hermanos.
No podemos apagarnos en el servicio para con los demás. No nos escondamos en la pandemia. Líderes, pastores, conejos, no nos escondamos en la pandemia. Hagamos el trabajo para lo cual fueron llamados. La Biblia dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el servicio a otro. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. ¿Saben? La gloria sea para Dios. Esta semana fuimos con mi esposa y no lo estamos haciendo. Usted, Jezabel, usted, no lo estamos haciendo para ganarnos la simpatía de los hermanos. No lo estamos haciendo para quedar bien con determinado grupo. Lo estamos haciendo por amor. Porque aparte de que da tristeza ver la necesidad de mucha gente que está en sus diferentes casas, donde ni siquiera ha habido una llamada de consolación para animarlos, porque no tienen que aportar. Esta semana que estuvimos visitando a los hermanos, como les digo, no nos interesa. Esto no es una campaña política, como lo quieren hacer ustedes, que están seleccionando quién les interesa, quién les conviene, quién no les conviene. Ah, no, este hermano Quijano no nos conviene porque habla demasiado y nos golpea muy fuerte, porque son hipócritas. Pero sí tendrían que aguantar. Si Juan el Bautista viviera, sí, se tendrían que tragar el mensaje cuando Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Porque muchos cristianos aguados no quieren escuchar la palabra que carcome, que golpea. Únicamente quieren alimentarse de gelatina. Y todavía le preguntan de qué sabor la quiere. No, hermanos, el Señor no nos llamó para eso. Esta semana fuimos a visitar, encontré un varón que no lo conocía. A mí se me olvidó que la pandemia y que esto, le di la mano y lo abracé y le hice sentir. Porque mire, déjeme decirle, hermano, el mundo está frustrado, la gente vive amargada, la gente vive colérica, la gente vive desconfiada. Y nosotros vamos a ponernos antagónicos, como los fariseos. No, nosotros tenemos que ser amables con la gente, porque la gente está amargada, frustrada, necesitan una sonrisa. Y a través de eso estamos mostrándoles de que Cristo vive en nosotros, de que somos luz de este mundo. Amados hermanos, la Biblia nos habla de los que ven al lobo venir y salen corriendo, huyen a esconderse. Se conectan 4 o 5, pero no sacan la cabeza a confrontar al enemigo, porque son cobardes. ¿Y sabe cómo Satanás los tiene amarrados? En que Satanás mismo usa la palabra. Diga usted ahora si hay contradicción de la palabra. Cuando la palabra dice de que Dios pone el querer como el hacer. Dios pone el querer, pero nosotros no hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque Satanás
ha minado la mente de los gobernantes. Los gobernantes han minado la mente de los líderes y los líderes conejos se han encerrado. No podemos salir porque debemos de obedecer las leyes terrenales. Usando la palabra, Satanás los engatusa y los tiene allí tranquilos. Pero la palabra de Dios me enseña de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando Pablo dice de que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardes, es que el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y que no puede fluir del mismo espíritu u otro espíritu cobarde. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder. Que usted declara la palabra. Mire, en Efesios, la semana pasada iba a extenderme, pero no quise porque es un mensaje que tengo listo. En el versículo 18, capítulo 6, cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. Ahí paramos. Pero déjeme decirle que la Biblia no es la espada del Espíritu. La Biblia no es la espada del Espíritu. Usted va a ver de que hay quienes andan con la Biblia, reprenden, dicen tantas cosas con la Biblia en la mano, creyendo de que esa es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu no es la Biblia. La espada del Espíritu es la palabra de Dios hablada. Porque si usted lee doctos universitarios, ahí hay un punto y hay una coma, que eso significa que la oración continúa. Entonces, no es la palabra del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la palabra, es la espada. ¿Verdad? Que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Usted confiese la palabra. Usted salga. Usted no está desobedeciendo, amado hermano, ninguna ley, porque le otorgan un día para salir. Mire, en el amor de Cristo, en ese día que le dan, deje un pequeño tiempo, visite a alguien. Si su pastor no lo hace, no se preocupe. Si los líderes no lo hacen, no se preocupe. Son holgazanes. Pero usted cumpla la voluntad de Dios en su vida. Sea la luz de Cristo en esta tierra. Manifiéstese como la luz de Cristo. Porque es fácil. Someteos a las autoridades. No podemos salir, no podemos ir a evangelizar, no podemos ir a visitar a los enfermos. Una hermanita que está allá para entregar su tiempo aquí en la tierra. Y el liderazgo ni siquiera una llamada le han hecho. Porque no les importa, porque no tiene dinero para aportar. Por eso no les importa. Y es vergonzoso y es triste, porque el Señor vino a enseñarnos que nos amemos los unos a los otros, que el amor sea sin fingimiento. Pero hay congregaciones donde se aman únicamente los cuatro pelones que se reúnen para chismear, para criticar, para juzgar, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque se tapan unos con los otros las sinvergüenzadas y el pecado. Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el problema. Ese es el problema, amados hermanos. Hay gente que se está muriendo. Mire, sobre nuestras espaldas caerá y cae. ¿Cuánta gente se está muriendo? En otros países, bueno, aquí
aunque sea una gripe o un dolor de muelas, si se muere, ya después dicen de que fue por el virus. El COVID virus es el que está reinando hoy. Y el COVID virus es el que está reinando en los líderes, en los pastores y cristianos holgazanes que no quieren salir de sus cuevas. Un ejemplo de valentía nos muestra la historia de que David, cuando tuvo la guerra con los amalecitas, sus guerreros quedaron y el pueblo. ¿Y qué hizo David? Brilló como una antorcha, amados hermanos. Fue y buscó su gente, los alentó, les proveyó lo necesario, pero estuvo con ellos animándolos. Es un ejemplo. Otro ejemplo de valentía. La reina Esther. La reina Esther. Había un edicto que nadie podía, ni aunque fuera la reina, podía interrumpir al rey sin que el rey la llamara, porque si no, moría irremisiblemente. Pero había una angustia en el corazón de Esther, había una necesidad con el pueblo de Dios. Ella le envía mensaje a Mardoqueo para que se pusieran en ayuno y oración. Y las doncellas de la reina Esther ayunaron 3 días y 3 noches. Luego la reina Esther se presenta donde el rey, sin que fuera llamada. Y la ley persia decía que si el rey no levantaba su cetro, era muestra de que la reina tenía que morir. Cuando le dijeron a la reina, mi señora, puede morir. ¿Y qué dijo la reina Esther? Si muero, que muera. ¿Cuántos cristianos estamos diciendo eso? ¿Cuántos cristianos estamos dispuestos que si nos da el virus porque fuimos a orar por un enfermo y decir si muero, que muera? ¿En quién está la vida? ¿No está en Jesucristo? ¿No está en Dios? ¿O depende de ustedes? Amados hermanos, inspirémonos en aquellos hombres, en aquellas mujeres valientes que están dispuestos a pagar el precio. No se inspire en los cobardes. Yo sé que no les caigo bien a algunos. Algunos han hasta planeado sacarme de la iglesia. Porque la palabra de Dios se tiene que dar. Porque yo no vendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Gracias a Dios, dependo de Dios. Y seguiré dependiendo de Dios. Y hay que llamar las cosas por su nombre. El pecado, pecado. El diablo le dice, ¿usted quiere ir? Y se lo va a decir la otra semana, ya mañana se lo dice. Mañana se lo dice. Si a través del mensaje Dios le habla en esta tarde, el diablo le va a decir a usted, no salgas, ¿a qué vas a ir? El sabio mira el peligro y se aparta con la palabra. Pero la Biblia dice, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Así es de que vamos a visitar a la gente que necesita ayuda. Vamos a alentarlos. Aquellos hermanos que viven ahí arriba de aquella loma, que tienen que bajar en bicicleta. A esos hermanitos que no tienen nada que dar en la iglesia, porque son pobres, son humildes. A esos nadie los llama ni los visita, porque nadie le interesa, menos a los líderes. La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El creyente luz no debe de apagarse, porque somos la esperanza de la salvación de muchos. Cristo delegó algo hermoso a nosotros. No lo defraudemos, hermanos. No lo defraudemos. Por eso el Señor dice, levántate y resplandece. Si somos luz, resplandezcamos
seamos como luz, amados hermanos. Seamos la esperanza, seamos el aliento, seamos el confortamiento de aquellos que necesitan. Y lo tercero, para brillar hay condiciones para brillar. Hay que estar conectados. Hay que estar conectados, amados hermanos. La plancha eléctrica, cuando usted le plancha la ropa a su esposo, tiene que conectarla. La cafetera para hacer su cafecito expreso, tiene que conectarla a la corriente. Todos los enseres domésticos que usted use en su cocina para que funcionen, tienen que estar conectados. Usted y yo, como cristianos, debemos de estar conectados a Cristo Jesús. Debemos de aferrarnos al Señor. Entre más nosotros nos aferremos a Él, más luz va a resplandecer de nosotros. Debemos de estar conectados al Espíritu Santo, que es la fuente, que es el dinamo, que ejerce la energía en nosotros. Pero somos nosotros los responsables de alimentarnos de la palabra, de llenar nuestra vasija con aceite, para que la luz de Cristo persevere siempre en nosotros. El Señor dijo en el libro de los Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada uno ha recibido la porción de ese Espíritu. Pero somos nosotros, de igual manera como la fe. Cuando los discípulos le dijeron: oye Jesús, nos diste muy poquita, mejor, ¿por qué no nos aumentas la fe? Y el Señor, en son de reproche, les dijo: si tuvieras fe como el grano de mostaza. Porque cada uno hemos recibido una porción de la fe, y cada uno somos responsables de avivar esa fe para que aumente, para que crezca, para que pueda realizarse milagros en el nombre de Jesús. De igual manera, el poder del Espíritu de Dios. Hemos recibido la porción del poder, pero nosotros tenemos que alimentarnos, escudriñar la palabra. Por eso es necesario y mandatorio que estemos conectados a la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar implica irse a lo más profundo, revolver los trapos ahí para encontrarla. Como si eso fuera la salvación, como si fuera la salvación nuestra. Tenemos que escudriñar la palabra. Hablábamos la semana pasada de meditar en la palabra de Dios. Déjeme decirle, el apóstol Pablo sigue siendo un luminario para muchos cristianos. Para muchos. Hay líderes, hay pastores que son una inspiración, como decía. Que son luminares, amados hermanos, a quienes debemos de tratar de imitar en fe, en entrega, en convicción, una entrega incondicional, en el amor los unos por los otros, que el amor no sea fingido. Pero hay congregaciones que se sonríen: Dios le bendiga, hermano. Y por dentro dicen: oh, siquiera lo partieron rayo. Amados hermanos, no seamos hipócritas como los fariseos. Ese es el evangelio que yo conozco. Pero si a usted le han enseñado que hay que ser hipócrita, le mintieron. Porque Jesús siempre fue al punto. Juan el Bautista, al punto. No con trapos tibios. Porque por trapos tibios hay muchos cristianos que son holgazanes y haraganes, que sirven dentro de la iglesia donde los mire el pastor, pero afuera se acabó. Amados hermanos, Dios nos ha engrandecido al hacer de nosotros fuente de luz para todos aquellos que se están perdiendo. Ahora la pregunta es: ¿cuán dispuestos estamos o estaremos esta semana para obedecer esa consigna? ¿Cuál es la consigna? Levántate y resplandece,
levántate y brilla. Que no le importe el que dirán sus hermanos de la congregación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tomando medidas de precaución, deje un tiempo y vaya, visite a alguien que necesita de su fe, de su convicción, de su entrega, de su luz. Hágalo. No se detenga. Que el diablo le diga, el sabio mira el peligro y se aparta, repréndalo y declare la palabra. Escrito está, Satanás. Más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y nada me va a pasar. Manténgase así y siga al Señor, sírvale al Señor, sea luz en este mundo. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta tarde. Te ruego, mi Dios, de que tu Espíritu haya administrado esta palabra en aquellos que la escucharon y los que la van a escuchar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a perder el temor. Ayúdanos, oh Dios, a salir de nuestras cuevas. Tú no nos enviaste y dejaste en esta tierra para que vivamos ocultos. Tu palabra nos enseña que una luz no se puede esconder debajo de una mesa, mucho menos en un hoyo. Que la luz que está en nosotros resplandezca, porque nosotros somos esa luz. Que seamos antorchas encendidas, amado Dios. Que te sirvamos con amor, con entrega, sin temores, porque tú eres médico por excelencia. Y si aún nos enfermásemos y algo pasase, sería bajo tu voluntad permitiva. El morir es ganancia. Como dijo la reina Esther, si muero, que muera. Eso es lo que tú quieres escuchar de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llenarnos de ese valor para enfrentar al enemigo que está deteniendo, Padre, y muchas almas se están perdiendo por la negligencia de nosotros. Perdónanos y ayúdanos esta semana. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están enfermos, convaleciendo, Señor. Te ruego, mi Dios, de que tu presencia esté con ellos, que los bendiga, que los fortalezcas. Mi hermana, oh Dios, allí en su lecho, allí, que tus ángeles estén siempre alrededor de ella. Fortalécela, mi Dios. Y gracias porque sigue lúcida. Gracias porque sabe que está preparada. Ayúdanos a interesarnos por ellos, a seguir haciendo el trabajo para lo cual nos escogiste. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, no se les olvide, el próximo domingo a las 3 de la tarde estaremos acá con el favor de Dios para llevar un nuevo mensaje. Amén. Así de que los invitamos, y si el mensaje dejó algo en su vida, compártalo para que otras personas también puedan recibir la bendición. Amén. Dios los bendiga.